Bueno, pues si os creíais que os ibais a salvar de un podcast de Resident Evil Dead Island, lo siento mucho, pero no puedo evitar hablar de esta peli. Así que nada, voy a contaros lo que me pareció la peli de ayer. No sé cuándo publicaré esto, así que probablemente sí que sea ayer cuando la vi. En fin, vale, pues a ver, voy a dividir este podcast en dos partes, ¿ok? La primera va a ser sin spoilers, para los que no quieran enterarse de nada de la película y cuando la vayan a ver, pues eso, vayan frescos. Y la otra es con spoilers, explicando ya detalles de la peli, de la trama y tal. Aunque también digo que las pelis de animación de Resident Evil tampoco es que sean películas donde los spoilers te arruinen mucho. En general suelen ser bastante predecibles y suelen ir todas, vamos, en el mismo hilo prácticamente. Entonces, no sé, los spoilers tampoco es que me parezcan algo tan graves y es verdad que yo prefiero ver las pelis, pues eso, sin saber nada o sabiendo lo menos posible. Pero en este caso, si alguien no está muy interesado o no es muy fan de la franquicia y le da lo mismo enterarse de cosas, pues bueno, tampoco pasa nada si se enteran de algunas cosas. Es mejor, obviamente, verlas sin saber nada, pero yo entiendo que hay gente que le da un poco igual los spoilers y tal. Entonces, pues eso, voy a dividir el podcast en dos partes. En la primera estaré hablando de la peli, de lo que me pareció, eh, sin revelar detalles de la trama, sin contar mucha historia. Y en la segunda sí que hablaré y me adentraré más en la trama. Diré también lo mismo que me pareció y cuáles son los puntos fuertes y débiles, pero ya yendo más a lo específico, no siendo tan general. Y bueno, eso. Claramente pondré también un indicativo de cuando empieza la parte por spoilers, la parte de spoilers. Entonces, a ver qué tal sale eso. Y bueno, vamos allá. A ver, Resident Evil Dead Island es una de las pelis que más estaba esperando este año, junto con Misión Imposible, junto con bueno, hay otra peli que también espero mucho, pero que no voy a revelar cuál es hasta que salga el tráiler, todavía no ha salido. Pero bueno, era de las pelis también que más esperaba. Y la peli en sí no está nada mal, es entretenida. Yo diría que tal vez esta tiene menos acción que la anterior. De hecho, me atrevería a decir que junto con la primera, cuando me refiera a esta serie de películas, me estoy refiriendo a las pelis de animación de Resident Evil, ¿vale? No entran las pelis de Mila Jovovich, ni la serie de Netflix, ni el reboot. Entra sí esa serie de animación que hicieron de Netflix Infinite Darkness, porque también es un proyecto de animación de Resident Evil, pero ya digo, no entra todo lo que vendría a ser no canónico dentro de la historia del videojuego, porque no sé si lo sabéis, pero las pelis de animación todas son canónicas dentro de lo que es la historia del juego. Entonces todas ellas pues han ocurrido realmente y se mencionan hechos y acontecimientos que suceden en los videojuegos, en las películas y viceversa. Entonces, cuando esté hablando de concretamente esta saga, me estoy refiriendo a, bueno, la saga en general, obviamente Resident Evil, pero cuando digo saga de películas de animación, pues me refiero a eso, exclusivamente a las de animación y también incluyo Infinite Darkness, que es una serie de Netflix de 4 capítulos que realmente iba a ser película y no sé por qué al final la acabaron fragmentando en una serie de 4 capítulos de 20 y algo minutos. Me pareció una tontería, pero bueno, creo que lo hicieron un poco por vender y tal, como estaba de moda eso de las series y demás, pues eso. Así que vamos allá. ¿Qué me pareció a mí Resident Evil de Dayan anoche cuando la vi? A mí me gustó. Creo que sigue mucho la línea de las pelis de animación. Los que seáis fans y las hayáis visto ya sabéis más o menos cómo son. No son tampoco grandes obras que te quedes deslumbrado, te sorprendas y tengan unos giros bestiales que digas, wow, eso no me lo esperaba. Algunos sí que tiene algún giro que dices, vale, está guapo. Pero en general son pelis muy normalitas. No son para nada malas. Si no eres fan de la franquicia, pues probablemente no te guste. Es un poco como Fast and Furious, ¿no? O sea, si eres fan de Fast and Furious y de la saga como tal, pues las pelis te seguirán gustando y tal. Pero si no eres fan, te va a parecer todo muy meh. Y con esto pasa un poco lo mismo, ¿vale? Entonces todas siguen más o menos el mismo hilo. Y esta en ese sentido no es diferente. O sea, no innova, no te muestra tampoco nada sorprendente, pero desde luego no decepciona. A no ser que seas una de esas personas que se esperaba una gran historia y un boom en cuanto a peli de animación se refiere. Pues no, este no es el caso. O sea, yo creo que en el tráiler ya se deja claro que tampoco íbamos a ver nada sorprendente más allá de la reunión de todos los protagonistas que aparecen en esta película, que es la primera vez que vemos en pantalla interactuar a todos estos protagonistas juntos, porque sí es verdad que habíamos visto a Leon y a Claire en muchos videojuegos y películas,
también hemos visto a Jill y a Chris, hemos visto también a Rebecca, pero interactuar todos juntos como tal en un mismo escenario nunca había pasado. Y esta es la primera vez que los vemos, ya sea videojuego o película, ¿eh? Es la primera vez que los vemos todos juntos y yo creo que ese es el mayor motivo, o vamos, el mayor atractivo de esta película, ¿no? Y ya digo, es una peli que está bastante bien, entretiene, cumple con su función. Me parece que tiene menos acción que las demás. Yo creo que tiene menos acción que la anterior, definitivamente. Por la anterior me refiero a Vendetta, no a Infinite Darkness, porque ya sabéis que Infinite Darkness, pese a ser un proyecto de animación de Resident Evil, al final acabó convertido en serie. Entonces, por la anterior me estoy refiriendo a la anterior película, ¿vale? A Vendetta, que de hecho esta está muy relacionada con esa, es una secuela directa, hay cosas que suceden en Vendetta que repercuten a esta película y hay una relación ahí. También, ya digo, hay muchas referencias también a los videojuegos y a anteriores entregas. Anteriores entregas me refiero ya no solo en películas de animación, sino en videojuegos también. Dicho esto, pues tiene menos acción que las demás. No lo voy a negar. De hecho, me atrevería a decir que está a la altura de The Generation. The Generation fue la primera peli de animación de Resident Evil. Con permiso de aquel corto de 20 minutos que se llamaba Executioner 4D, que fue un corto de, no me acuerdo qué año, 2007 o 2006 me parece, de animación también. Que ese creo que es canónico, pero no le veo mucho sentido porque la historia no terminó y nunca dijeron qué pasó con ese equipo que iba a las ruinas de Umbrella, en fin, es una historia totalmente aparte. Pero bueno, con el permiso de esa, The Generation fue la primera peli de animación de Resident Evil, que me parece que se estrenó por 2008 o 2007, no me acuerdo muy bien el año. Pero bueno, el caso. Y esa peli tampoco tenía mucha acción, era una peli que sí que es verdad que tenía sus momentos, había zombies, había mutaciones, pero lo tenía todo, yo por lo menos cuando la vi, y hace poco la volví a ver, lo tenía todo un poquito más conmesurado, ¿no? Un poquito más, como que no se atrevía tampoco a hacer mucho. Sí que tenía sus momentos, pero no era una peli, no era Resident Evil Damnation. Damnation es la hostia. No era Vendetta, que Vendetta también tiene bastante acción y tiene buenos momentos. Entonces, esta es un poco así, o sea, empieza bien y ya digo que a mí de las cosas que me han gustado de la película de anoche fue la presentación de los personajes. O sea, cada vez que aparece uno en pantalla es como wow. Si no eres fan, esto no te va a impresionar tanto, ya estás acostumbrado, pero cuando eres fan, es como, vaya, es la hostia verlos aparecer en plano, sobre todo Jill. Jill se roba la película totalmente. Jill es un personaje que no habíamos visto en una película de animación todavía, la habíamos visto solo en videojuegos, y esta es su primera peli de animación, y joder, vaya peli, vaya aparición que tiene. Ya digo, se roba la película, es la protagonista absoluta, tiene los momentos más bestiales junto con Leon. Aunque Leon aquí no tanto, pero yo creo que porque es eso, porque Jill es como que se está robando todas las miradas y toda la atención durante toda la película. De hecho, hay un momento donde todos están en problemas y, bueno, esto mejor lo digo en la parte con spoilers. Pero bueno, hacen mención a ella. Y bueno, uno de los puntos fuertes que yo creo que es bastante guapo es cómo nos presentan a todos estos personajes, ¿no? Cómo nos presentan primero la historia del villano, que ya digo, un atractivo también de esta peli es que tiene un villano que, si bien tampoco es que sea la gran cosa, está un poco por encima de la media de los villanos que hemos estado viendo en esta saga de películas. Porque realmente, a ver, en The Generation teníamos un villano que, bueno, no estaba mal, entendía sus motivaciones, pero tampoco era, no era nada memorable. En Damnation, que fue la segunda peli de animación, no teníamos un villano directamente, o sea, teníamos como dos bandos rivales que estaban luchando en medio de esta guerra civil y tal, pero yo creo que villano como tal, sí, eso podríamos decir que la presidenta era una especie de villano, pero también entendías un poco sus motivaciones y cómo ella quería forjar ese orden para su país, y luego el grupo de rebeldes que también luchaba por la libertad y la independencia, en fin, eran como dos bandos que estaban peleando, pero no, yo no diría que hubiese un claro villano, porque ambos utilizaban trucos muy sucios para dañar al adversario. Entonces, en ese caso yo creo que o los dos eran villanos o era simplemente un conflicto y cada uno luchaba por su bando y ya está. Y eso es lo que hizo tan atractiva Damnation. Y luego tenemos en la tercera, que es Vendetta, a Glenn Arias, que bueno, es hasta el momento había sido el villano, por así decir, más remarcable de las pelis de animación, sin ser tampoco nada extraordinario, pero bueno, era un villano que era atractivo, el diseño del personaje estaba bien, era un capullo, sentías asco por él, había un momento donde sentías pena, había un momento donde te dabas cuenta que estaba totalmente loco.
Y este villano también sigue un poco ese hilo, por así decirlo, ¿no? Siguen la línea de este tipo de personajes que han tenido un pasado muy jodido, que han luchado y que han vivido tragedias y que están enfadados con el mundo por eso y que quiere básicamente pues lo de siempre. Esto no es spoiler ni nada, yo creo que ya se entiende. Quiere destruir el mundo. Básicamente iba a utilizar los virus y cualquier tipo de artimañas para infectar a todo el mundo, etc, etc. Esto es lo de todas las pelis de Resident Evil, básicamente. Pero bueno, a ver, en este caso yo creo, por lo menos para mí, me ha funcionado un poco mejor. Ya no solo por la historia que tiene detrás, sino por el razonamiento que ya hemos visto como 30 veces en Resident Evil, pero en las pelis no. Y ese razonamiento pues es el típico de que el mundo es una mierda, todos servimos al mismo poder, los altos mandos, por así decir, la gente de las élites controla el mundo y al final uno no lucha por nada sino que por ellos, ¿sabes? Por mucho que quieras escapar no se puede, entonces su objetivo es básicamente destruir todo eso. Ya digo, esto no es, voy a decirlo en modo meme, sí, es doctor originalidad, ¿no? No es eso, pero ya digo, está bastante bien puesto aquí y a mí me parece que funcionó. Tiene un nombre bastante guapo, que es una cosa que me gusta en Resident Evil, porque el anterior, que se llamaba Glenn Arias, dices, hostia, es un nombre guapo. Este se llama Tyler Blake, Dylan Blake, perdón, y es como, joder, sí que se curran los nombres cuando piensan en villanos, porque les quedan nombres bastante épicos. Pero bueno, es alguien que cumple con su función, realmente pone a nuestro grupo en aprietos, aunque bueno, es lo típico, ellos siempre están en aprietos, ya sea en los juegos o en las películas. Y luego, otra cosa que me ha gustado de esta película es, bueno, esto es una obviedad, pero la verdad es que creo que es el principal atractivo de la película y creo que es por lo que todo el mundo la va a ver y es por la reunión de todos estos personajes, de todos estos supervivientes de Raccoon City y de las montañas Arcanine, que por fin vemos por primera vez interactuar en pantalla todos ellos juntos. Yo creo que es el principal atractivo de la película, más allá de la acción, más allá de la trama, que ya digo es una trama bastante simplona, tampoco vamos a engañarnos. No es que las demás tuviesen tramas extraordinarias. Damnation quizás es la que mejor tenía, pero bueno, esta ya os digo, sigue la estela del resto de películas de animación, o sea, no cambia mucho. Y es el principal atractivo esta reunión, verlos a todos juntos, verlos a todos luchar contra el mismo peligro, contra la misma amenaza. También creo Jill, la presencia de Jill por primera vez en una peli de animación es otro atractivo bestial para ver la película, ya digo que cumple con creces, se roba totalmente la película, tiene los mejores momentos, tiene los mejores diálogos, es una badass completa, o sea, a la vez y dices, ¡buah! ¡Qué locura de persona! Y aquí voy a hacer una crítica, un tanto... Esto quizás es ir demasiado al detalle, sobre todo teniendo en cuenta que la saga Resident Evil tampoco es que se preocupe mucho por, por dar un realismo, una verosimilitud, o por hacer cosas que digas, ah, bueno, vale, sí, es lógico, ¿no? Y aquí hay una cosa que yo en cuanto al diseño del personaje, ¿vale? Está genial, o sea, de eso no me quejo. Pero es que el diseño del personaje, y esto es bueno y malo y ahora voy a explicar por qué, es calcado, y cuando digo calcado es que es una puta copia, es un copia y pega del diseño que vimos en Resident Evil 3 Remake. O sea, básicamente el diseño que han utilizado para esta Jill en esta película está sacado, pero clavado al detalle prácticamente, del visto en el remake del 3. Entonces, claro, tú dices, bueno, en el remake del 3 se veía guapísimo, o sea, el personaje estaba genial, con ese vestuario, con ese atuendo, con ese look, de puta madre, ese fue un 10. El remake ya sé que tuvo sus problemas y tal, pero en ese caso eso fue un 10, ¿vale? Pero claro, el remake de 3 se ambientaba en el 98 y esta peli se ambienta en 2015. Entonces aquí viene mi pega. Y ya sé que estoy yendo demasiado al detalle por algo que es una tontería realmente. Pero ¿cómo puede ser que tenga todavía el mismo outfit, la misma ropa, después de cuántos años han pasado? Es que han pasado casi, ¿cuánto? 15 años, más de 15 años. Desde los acontecimientos del 98, que son en los que se ambienta el Resident Evil 3 Remake. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga el mismo diseño y la misma ropa cuando han pasado ya más de 15 años? No sé, me parece un poquito... Porque vale, con Chris, por ejemplo, que es un personaje que en estas dos últimas películas lo hemos visto con la misma ropa, tiene sentido porque es un uniforme de la BSAA, entonces siempre va a ser el mismo, ¿sabes? Los uniformes siempre son los mismos. Leon también aparece con otro atuendo. Claire, bueno, una de las críticas que le daría también a Claire es que siempre utiliza su mítica chaqueta roja. Está en todos los juegos, películas, proyectos de Resident Evil, siempre lleva esa chaqueta roja.
Pero bueno, ahí lo podemos ver como que es algo icónico del personaje, ¿no? Es una característica de ella. Pero en el caso de Jill me parece muy exagerado que le hayan puesto el mismo atuendo y vamos, el modelo que han sacado en esta película es un copia y pega del Resident Evil 3 Remake. Es idéntico. Y yo no me creo que le haya durado la ropa tantos años. O sea, los acontecimientos del Resident Evil 3 Remake son del 98 y en esta peli estamos en 2015. Entonces me estás diciendo que incluso el peinado, o sea, ya no estoy hablando solo de la ropa, sino cuando digo diseño me refiero a todo. El modelado, la cara, que bueno, lo de que no envejece lo están justificando un poco porque como Wesker obtuvo el control de ella mediante el dron este que tenía en el pecho, eh, y le inyectó el virus, pues dicen que esto ayuda a que ella envejezca más lento, o sea, como que ralentiza el envejecimiento y por eso parece que se ha quedado siempre en la misma edad. Bueno, eso vale, lo podemos entender, pero hay que recordar que la Jill del Resident Evil 5, que es cuando Wesker le hace todo esto, era una Jill bastante diferente al diseño que hemos visto en el Resident Evil 3 Remake que sucede antes del Resident Evil 5. Entonces, aquí tenemos un poco una contradicción, ¿no? Porque si el diseño de Jill en el 98, estoy hablando en cuanto a la ficción, ¿vale? En el 98 es de esta forma. Luego en el 2008, que es donde suceden los acontecimientos del Resident Evil 5, me parece que era 2008, no me acuerdo. Bien, tiene un diseño totalmente diferente, pelo largo, rubia, la cara es distinta. Y ese Resident Evil 5 sí lo están tomando como canónico para esta historia. Y luego volvemos otra vez al mismo diseño del 98 en una peli que se ambienta en 2015, ahí hay como una contradicción rara, porque es como que ha pasado por una fase y ha vuelto a ser como era antes. Y con la misma ropa, es que ya digo, es como, no sé, me parece muy irónico y es como un fallo que yo creo que, bueno, a ver, lo han hecho aposta para que la gente que jugó el remake se siente identificado con este personaje al verlo en esta peli, ¿no? Pero es como, ni de coña le ha durado la ropa tanto tiempo y ni de coña es que tiene exactamente el mismo peinado que tenía en el remake del 3. O sea, tiene el mismo peinado. Me estás diciendo que desde el 98 hasta el 2015 no se ha cambiado nunca el peinado. O sea, si ya en el 2005, en el 2008, que es el Resident Evil 5, la vemos con el pelo rubio y largo y con coleta, no sé. Es un poco por ir al detalle, ¿vale? Y por criticarle algo, pero bueno, por todo lo demás es un personaje que destaca totalmente. Ya digo, la reunión de supervivientes está genial. Nos dan básicamente lo que esperábamos, ¿vale? No nos dan más de eso. No es una peli... Yo siento un poco, por comparar, un poco como cuando fui a ver Transformers, El despertar de las bestias, ¿no? Que es una peli que, bueno, cumplía y hacía lo que nos prometía, pero tampoco hacía más. Sí es verdad que de esa sí que esperaba un poquito más, pero bueno, igualmente salí bien, salí contento del cine y me gustó, ¿no? Y en esta pues pasa eso, entonces te encuentras con que es una peli que no sorprende, pero tampoco decepciona, hace bien su trabajo, sabe entretener, pese a que tiene menos acción que las demás entregas, eso no quiere decir que baje el ritmo en ningún momento. Ya digo, hay escenas donde se enfrentan a zombies que están bien, me parece que estaban un poco mejor las de la anterior película, las de Vendetta, pero porque bueno, había un momento donde Chris y Leon se marcaban su modo John Wick y se ponían a matar zombies como si fuesen John Wick y era la hostia. Aquí no tenemos tanto eso. Sí es verdad que me parece que aquí los zombies eran un poco más ágiles, porque hacían unas cosas que dices, oye, tío, es que parecen gimnastas estos cabrones. No sé si es por el virus o por qué, pero bueno. Y no hay escenas así de tiroteos que digas como los de Vendetta, ¿no? Que eran la hostia. Eh, pero hay escenas, o sea, hay escenas de acción que están bien. Luchan contra zombies, luchan contra una variante acuática de los Lickers, que aquí yo ya voy a empezar a poner una pega con lo de los Lickers, porque bueno, son unos enemigos muy icónicos del juego, y vale, está bien que aparezcan, pero es que creo que ya han aparecido demasiado. Aparecieron en Damnation, aparecieron también en Vendetta. No, en Vendetta no aparecieron, aparecieron en Infinite Darkness. Y aquí vuelven a aparecer, que sí que es una variante acuática, pero quiero decir, a ver, hay más criaturas, o sea, realmente podrían haber utilizado Hunters, podrían haber utilizado las quimeras, podrían haber utilizado enemigos incluso bueno, del 4 no, porque estaría relacionado con las plagas, pero podrían haber utilizado nuevos enemigos. Que ya digo, pese a que es un diseño nuevo, porque son como unos Lickers tipo anfibio, me habría gustado ver otro tipo de criaturas, ¿sabes? Quiero decir, ya que estás haciendo una película, está bien que quieras referenciar el juego en algún momento y quieras hacer cosas icónicas y mostrar enemigos icónicos, pero también puedes mostrar nuevos enemigos, que no digo que no lo haga, ¿eh? Hay, al final la criatura, el final boss por así decir,
esto no es spoiler tampoco, porque en todas las pelis de Resident Evil pasa. Es lo que más se le critica a Resident Evil, es que todas las pelis acaban con los protas luchando contra una criatura mutante. En todas. Ya no películas, o sea, en todos los proyectos pasa lo mismo. Entonces, bueno, no es spoiler ni nada, pero bueno, por si alguien no está muy enterado de la franquicia. Y este sí que es bastante original y es nuevo, dentro de lo que cabe. Es un bicho bastante feo y muy desagradable. Pero bueno, las bows como tal podrían haber utilizado unas nuevas. Podrían haber utilizado al Hunter, que no lo vemos hace mucho tiempo. Podrían haberse marcado, o los Reapers del Resident Evil 5, que fueron enemigos que estuvieron bastante bien. No sé, me gustaría que ya dejasen un poco de lado a los Lickers, que los hemos visto. Es que es casi como Leon, o sea, los vemos en todas las películas prácticamente. Que por cierto, al hilo de Leon, en esta ha estado más flojo que en la anterior, o sea, sí que tiene sus momentos y tal. Hay un momento bastante guapo, que es una pelea que le dan de hostias, pero me divierte mucho. Pero bueno, yo creo que ha estado un poquito más flojo que en la anterior. Todos han estado, yo creo, más flojos que en la anterior, pero por la presencia de Jill, que se roba totalmente todas las miradas y todo el protagonismo. Entonces, bueno, también se lo merece, porque es que hemos tenido 5 proyectos de animación. Bueno, no, sí, bueno, con este 5 proyectos de animación, y este es el primero en el que vemos a Jill, o sea, ya le tocaba aparecer. Me habría gustado ver también a Barry, pero eso era ya pedir mucho, además que probablemente esté jubilado. En fin, luego ya digo, pese a que no tiene tanta acción, eso no quiere decir que no sea interesante. Hay momentos que ya solo por las interacciones entre dos personajes, por ejemplo, es la primera vez que vemos interactuar a Leon y a Jill, aunque ellos ya se conozcan y sepan la existencia cada uno del otro. Verlos hablar y ver cómo pelean juntos es todo un espectáculo y es bastante entretenido. O sea, ya solo el ver ese diálogo, o los diálogos entre Jill y Chris, que también es otra cosa que me ha encantado en esta película, porque los hemos visto. Es que hay una cosa que a mí me parece graciosa, irónica más bien, de esta película, y que es como ellos no son conscientes, ya solo no solo los realizadores, sino en la propia ficción, no son conscientes del tiempo que nosotros hemos tardado en verlos reunirse, porque aquí es como que se reúnen y se hablan como si se hubiesen visto el día anterior, que probablemente sea así, probablemente se vieron la semana anterior o el día anterior, pero es que nosotros como fans, a Jill y a Chris no los hemos visto interactuar desde el Resident Evil 5, y eso fue en 2008-2009, o sea. Y ya si nos vamos quizás no tanto en orden cronológico, sino en el orden de salida de los juegos, la última vez que vimos un proyecto en el que Jill y Chris interactuaron fue en 2012, cuando salió el Resident Evil Revelations. Y han pasado ya más de 10 años de eso. O sea, para nosotros no vemos estos dos personajes en pantalla juntos desde hace más de 10 años. Pero en la peli, cuando hablan, es como si hubiesen visto el día anterior, que ya digo, ha sido así probablemente, pero es como, joder, estaría bien que hubiesen representado un reencuentro, ¿no? O sea, ya sé que por el periodo en el que se ambienta la peli esto no podría ser, el reencuentro tendría que haber sido mucho antes, ¿no? Pero no sé, es como que en ese sentido es un poco frío, ¿no? Porque, por ejemplo, también cuando llega Claire, hay un momento donde llega Claire y se encuentra con todos estos personajes, ¿no? Se encuentra con Chris y con Jill. Esto no es spoiler, ya digo, se ve en el tráiler. Y lo saluda como un hola, ¿qué tal? ¿Sabes? O sea, no lo saluda con joder cuánto tiempo, lo saluda con un hola, ¿qué tal? Como si se hubiesen visto hace una semana. Pero para nosotros, la última vez que... ¿Cuándo fue la última vez que Claire y Chris, los hermanos Redfield, interactuaron? En el Resident Evil Code Verónica. ¿De cuándo es el Code Verónica? De principios de los 2000. 23 años. O sea, la última vez que los vimos juntos hace 23 años. Sin contar remakes y remasters, ¿eh? Bueno, sin contar remasters más bien, porque remakes no ha habido. Entonces, claro, a mí, por lo menos como fan, ya digo, soy muy fan del Resident Evil, es probablemente la franquicia de la que más fan soy, junto con Halloween y junto con Saw. A mí me pareció muy frío eso. Y yo creo que deberían haber sido un poquito más conscientes de que los fans estaban esperando una interacción, o sea, que empezase como un reencuentro entre todos estos personajes. Pero aquí es como si básicamente se hubiesen ido de cañas la semana pasada y se volviesen a ver ahora. Entonces es como, no sé, yo le habría metido más intensidad al momento en los que los personajes se cruzan, ¿vale? Por primera vez en esta película y por primera vez para nosotros en tanto tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, Rebecca y Claire, también digo que cuando aparece Claire, está Rebecca ahí y es como que se saludan con un hola sin más, ¿sabes? Es como... Es que Rebecca y Claire nunca han coincidido en ningún proyecto ni en ningún videojuego de Resident Evil. O sea, es la primera vez que la vemos juntas en pantalla y se dicen solo un hola. Es como... Que yo entiendo que por la ficción y por el momento donde se ambienta la película, pues ya se habrán visto muchas veces y tal, pero de cara a los fans creo que podrían haber hecho algo un poquito más emocional,
más emocionante, ¿sabes? Que digas, más nostálgico incluso, joder, ¿sabes? Supervivientes de Raccoon City, supervivientes de las montañas de Arklay, de la mansión Spencer, es como... Tendría que tener más peso dentro de la historia eso, ¿sabes? Pero bueno, a ver, tampoco vamos a ponernos aquí, ya digo, estoy criticando puntos como fan, ¿vale? Esta crítica, este podcast es cero objetividad, porque yo estoy haciendo esto desde el fan de Resident Evil a muerte que soy. Eh, ya digo, los que lleguéis aquí seguro que sois todos fans o estáis muy aburridos y no tenéis nada mejor que escuchar, porque si no, no estaríais aquí. Pero bueno, continuemos con esto, ¿no? Porque nos estamos quedando muy ahí y hay que hablar de más cosas. Vale, pues vuelvo a repetir, me decía eso, que pese a que no tiene mucha acción, igualmente se hace interesante por las interacciones de los personajes, por el villano también, que ya digo que está por encima de la media del resto de villanos de esta saga de películas CGI. No es nada extraordinario, tampoco penséis que es un villano que digas boom, ¿no? Pero para la media, que estaban muy normalitos todos, este como que destaca un poco más. Y ya digo, el nombre épico que tiene Dylan Blake me encanta. Que por cierto, aquí hay una cosa curiosa y es que el diseño del personaje, la cara, se parece muchísimo al actor Kevin Bacon. O sea, yo lo vi y digo, ¿qué hace Kevin Bacon aquí? Creo que si esta peli lo hubiesen hecho con actores reales, ¿sabes? En plan live action, el villano lo habría interpretado Kevin Bacon seguro. O sea, lo tendrían que haber rejuvenecido, tal vez con un poco de maquillaje o algún retoque CGI, pero vamos, es que es clavado al puto Kevin Bacon. Yo creo que se inspiraron en él, porque no me creo que sea casual. Esto es como cuando en The Last of Us, en el primer videojuego, en los primeros bocetos, por así decirlo, primeros teasers del juego, Ellie era idéntica a Ellen Page, bueno, a Elliot Page. Eh, y ellos dijeron que fue casualidad. Yo sigo sin creerme que haya sido casualidad porque eran demasiado parecidas. Pero bueno, allá tú a saber. Pues lo mismo aquí. Es como se parece bastante a Kevin Bacon y yo no me creo que... Si dicen que ha sido de casualidad no me lo termino de creer porque es que es clavado. Incluso las expresiones y tal, la forma de la cara, todo. No sé. Luego, ¿qué más? A ver, pues por criticar vamos a seguir un poco con al hilo, ¿no? En la línea de la crítica a lo que es el diseño de Jill y que sea el mismo del Resident Evil 3, del Resident Evil 3 Remake, pese a que han pasado 15 años, más de 15 años desde la ambientación de esa película y esta. También por poner una pega, la animación está bien, ¿eh? Está genial, está mejor que en la anterior, no mucho mejor, está un poco mejor que en la de Vendetta. Yo diría que está al nivel de Infinite Darkness, incluso hay momentos donde brilla un poco más. Pero, y aquí viene el pero con la animación, hay momentos, y esto solo lo he notado con el personaje de Chris, también es el personaje en el que más me fijo porque es mi personaje favorito, en los que se siente, o por lo menos a mí me parece, que es como un monigote. Son pocos momentos, ¿vale? Son segundos solo. Pero es que si te fijas, lo notas. Y es porque hay un momento, sobre todo en los brazos, en los que Chris está parado, está de pie, prácticamente sin moverse y tal, y parece que hubiesen colocado ahí una estatua. O sea, la forma en la que están puestos los brazos y el cuerpo de Chris es solo unos segundos, ya digo, no es tampoco para tomarle tanta importancia, pero es por ir al detalle, ¿no? Es como que hubiesen puesto una estatua y que no se moviese ahí, cuando lo que tiene que representar para darle más realismo y para que te creas la animación es movimiento, es como aire, ¿no? Que respira el personaje, que veas que es un humano, que los músculos se mueven, que el cuerpo se tensa, que la gravedad le afecta, ¿no? Pero hay un momento en concreto que lo vi parado y dije, es que parece como cuando estás jugando el juego y lo pones en pausa y el personaje se queda ahí, parecía eso. Ya digo, son solo unos segundos, pero es algo que se nota. Y luego también, nuevamente Chris, que ya digo, me he fijado mucho en él, no sé si porque sea mi personaje favorito o porque es en el que más se notó. En el resto de personajes no vi este tipo de fallos, en cuanto a animación me refiero. Que se supone que se está ahogando, que no puede respirar, y el actor de doblaje, la voz del actor de doblaje, sí que indica bien eso, que se está ahogando, que no puede respirar, es como que está prácticamente agonizando, ¿no? Está con un... Pero el cuerpo casi ni se mueve, o sea, la boca, la cara, los gestos, es como que no se mueven, es como si fuese un actor que no sabe ahogarse, básicamente. Un actor, pero que el doblaje, la voz que hay detrás de este actor, detrás de esta animación, sí que lo está haciendo bien. Pero la animación como tal, el modelado, la imagen, no termina de ahogarse bien, es como que se queda muy estático. Es como si la voz sobrereaccionase al cuerpo o el cuerpo infrarreaccionase a la voz, básicamente. O sea, hay una contrariedad ahí que se nota mucho y canta bastante. O sea, es como que se está ahogando
la voz lo hace de puta madre porque se está ahogando de verdad, le falta aire y hace... Pero el cuerpo, la cara, los gestos, la expresión facial, parece como si estuviese sin más ahí tumbado, ¿sabes? Entonces es como, creo que ahí lo podrían haber hecho mejor, podrían haberle dado una cara más agónica, más movimiento, más gestión a la hora, en lo que a rostro se refiere, ¿no? Que gestione más, que gesticule más, que de verdad se note que se está ahogando, poder haberle puesto sudor, yo qué sé. O sea, y esto sí que, esto ya se nota más que lo otro, que lo que decía que es cuando se queda estático y parece un monigote. Esto sí que se nota un poco más, porque es que es un primer plano de su cara. Aunque esté de lado, pues te das cuenta de que realmente la voz sí que se está ahogando, pero el personaje, el diseño, lo que es la animación, vamos, el CGI, no está haciendo mucho por la labor de aparentar que se está ahogando. Y esto solo lo he notado con Chris, porque con el resto de personajes no lo he notado. Ya digo, estoy también yendo muy al detalle, pero creo que es un aspecto que podrían mejorar, podrían haber mejorado, y que el resto de películas no pasa así. O sea, igual si nos vamos a las más antiguas, que son The Generation y Damnation, que son las dos primeras, sí que hay momentos donde se nota eso, pero porque los recursos de aquella época, tened en cuenta que son pelis de 2018 y de 2012 respectivamente. Entonces, en aquella época no tenían los recursos y no habían avanzado tanto, pero ahora hemos visto cosas bestiales en los videojuegos. Y que una peli de animación, que precisamente uno de los atractivos que tiene es eso, que es totalmente de animación CGI, debería haberlo hecho mejor, ¿sabes? O sea, es un punto negativo que sí, que son 3 4 segundos que lo ves, pero es que lo notas y no debería notarse. ¿Qué más? A ver, vamos a hablar de... Bueno, ya he hablado del villano, he hablado de la peli en general. Yo creo que ya va siendo hora de hablar ahora sí con spoilers. Que es un poco lo mismo que he dicho aquí, pero bueno, voy a dar unos últimos pinceladas, ¿vale? Del podcast sin spoilers, de esta reseña sin spoilers, y luego ya pasamos a la parte con spoilers. Sencillamente, nada, decir eso, que es una peli que está hecha para fans. Si no eres fan de la franquicia, lo mismo la ves y te entretiene, no vas a considerarla una obra maestra, no es una película que digas excelente, de puta madre, me ha cambiado la vida, para nada. Es una peli normalita. Si eres fan te va a gustar más, yo creo, porque está muy pensada para los fans. Ya digo, hay referencias a los videojuegos, no muchas, pero las hay. Y es una peli que se cimienta, por así decirlo, el atractivo, toda la campaña promocional, todo lo que esta peli, toda la gente que vaya a verla, ¿no? Por esa épica reunión entre personajes que a mí me parece que es bestial, es lo más atractivo y es algo tan bonito ver a estos personajes que llevamos tanto tiempo detrás con ellos coincidir por primera vez en un mismo plano en pantalla. Yo creo que es lo que más le va a gustar a los fans, básicamente. Lo que va a hacer que les guste esta película y se enamoren. Por lo demás, pues eso, menos acción que en la anterior entrega, no por ello más aburrida, ya digo, es una peli que se me hizo interesante todo el rato, sobre todo al principio la presentación de los personajes, cuando aparece Leon, cuando aparece Jill, cuando aparece Claire, es como todos ellos, cada vez en el segundo que los ves por primera vez en pantalla dices, hostia, joder, qué guapo, hostia, joder, qué guapo, y hostia, joder, qué guapo con los tres. Con Rebeca también, lo que pasa es que Rebeca aparece un poquito más, dices, hostia, qué guapo Rebeca, pero es como que aparece, no está en una situación tan complicada, tan tensa como la aparición del resto de personajes, ¿no? Pero también es como que cuando los ves por primera vez en esta película en pantalla es como, wow, sientes la presencia, sientes la importancia de estos personajes tan legendarios para esta franquicia, para esta saga en total. Entonces es algo muy atractivo de ver, ya digo, si eres fan, si no eres fan, pues probablemente va a ser un meh, pero si eres fan de la saga, ya no solo en cuanto a películas, sino en cuanto a videojuego y en cuanto a todo tipo de material o plataforma en la que hayan contado historias, porque hay que recordar que Resident Evil también tiene mangas, tiene obras de teatro, tiene libros, tiene de todo. Esta saga tiene de todo, o sea, solo le falta un anime. Ojalá algún día hagan un anime de Resident Evil, sería la hostia. Pues eso, está hecho para fans, entonces tú lo vas a disfrutar si eres fan, si no eres fan probablemente no lo disfrutes, pero ya digo, es un poco como Fast and Furious o como otras franquicias que son así más hechas pues para el público al que van. No van pensando para la gente nueva, van pensando para la gente que ha estado ahí y que va a estar ahí siempre porque es su saga favorita o es su franquicia fetiche, etc. Entonces yo pues eso, le he puesto un 6,8 me parece que le puse, o creo que le puse menos, no me acuerdo qué nota le puse. Yo le pondría así un... A ver, no es una mala peli, o sea, es una peli entretenida, es una peli que la vas a disfrutar. Si no eres fan tal vez no la disfrutes tanto, tal vez sí, quién sabe. Pero sobre todo tener en cuenta que está
vamos, en la línea de las anteriores pelis de animación. Yo no la llamaría la mejor, desde luego, la mejor para mí siempre va a ser Damnation. Creo que es incluso un poquito inferior a Vendetta, aunque por el final tal vez sería superior. La pondré al nivel de Vendetta, básicamente. Incluso un pelín más por esa reunión. Es un truco muy mañoso esto, pero por la reunión de personajes que tenemos y verlos todos luchar contra la misma amenaza es legendario. O sea, ese momento fue como, wow. Es como cuando ves la escena, esto lo digo como fan, ¿vale? O sea, tampoco me estoy flipando tal vez un poco para los de fuera que no estáis metidos en la franquicia, y esto lo voy a decir como fan, así que no me lo toméis tan en serio, no es nada objetivo, es más bien algo subjetivo, ¿vale? Pero es como la primera vez que ves Vengadores y ves la escena esta donde hacen el plano, que van girando y te van mostrando a cada uno de los Vengadores, te muestran a Tony, te muestran a Steve, te muestran a Hulk, te muestran a Viuda Negra, te muestran a Hawkeye. Esa escena en el centro de Nueva York, cuando están luchando, pues es algo así. O sea, yo cuando lo vi dije, hostia, es que pensé en la escena de Vengadores, y para los fans de esta saga, mejor dicho, para los fans de esta franquicia tan mítica como es Resident Evil, ver eso es como wow. O sea, en el cine yo creo que si fuese una función para fans de la franquicia, todo el mundo habría aplaudido y habrían gritado. Porque es como verlos ahí todos juntos por primera vez, coincidiendo, después de tanto tiempo, ¿sabes? Porque es una... Hay que tener en cuenta que el primer Resident Evil es de hace más de 2 décadas, entonces imaginad el tiempo que ha pasado. Y los ves y dices, bestialidad. Así que eso, ya digo, yo no lo recomendaría si no os han gustado las anteriores pelis de animación o si no habéis disfrutado de lo que es Resident Evil como tal. Está, pues eso, pensado para fans, y si sois nuevos podéis intentar verlo, no creo que os decepcione, pero no os va a emocionar al nivel, o bueno, ojalá sí, ojalá me equivoque y ojalá sí, pero yo no creo que os emocione al nivel de una persona que ha estado, pues eso, siguiendo la franquicia desde hace muchos años y siguiendo las pelis de animación. Dicho esto, vale, pues eso. Teniendo en cuenta que el atractivo es ese, la reunión, y teniendo en cuenta que tiene menos acción que la anterior entrega, pero aún así se has entretenido, yo pues eso, le he puesto un 6,8. Porque me parece que es una peli que está bien, es una peli que es entretenida, es una peli que sabe hacer su trabajo, y es una peli que está bien para pasar el rato. O sea, no te la vas a pasar mal. Yo he flipado, ya digo, en ese momento de la reunión y cuando presentaban a los personajes, yo he flipado. Pero bueno, si alguno de vosotros que no está tan acostumbrado a la franquicia por algún motivo la ve, podéis comentar aquí qué os pareció. Si no os gustó, lo entiendo perfectamente. O sea, no pasa nada si no os gustó, si la aborrecéis, si os parece una mierda de película, lo puedo entender, porque yo ya digo, estoy hablando aquí como fan, no estoy hablando objetivamente. No soy crítico de cine ni nada de esas mierdas, entonces no puedo tampoco, y aunque lo fuese, no podría hacer un análisis objetivo de una película que te toca emocionalmente por lo que representa para ti como fan de la franquicia, ¿sabes? Pero bueno, eso es un 6,8. No me parece una mala nota. Incluso diría que está un poquito inflada por ser fan. A lo mejor la peli se merece un 5, no lo sé. Pero yo le he puesto un 6,8 porque me lo pasé genial la noche y fue espectacular todo lo que vi, ¿vale?